Muy buenas noches, estudiantes de segundo. Esta segunda conversación sobre el virreinato es parte de nuestra temática ya del tercer trimestre. Y qué bueno que enlazamos esta temática porque hay una serie de mitos acerca del papel que tiene España con la interpretación errónea que tenemos acerca de estos 300 años donde dominó no la cultura española, no la iglesia, sino dominaron prácticas y formas de hacer y nuestro imaginario y nuestras formas de pensar, nuestra tendencia a creer en el futuro paradisiaco, nuestra idea de universidad. Hay más universidades aquí en la Nueva España que todas juntas en Europa a principios del siglo XVI. Así que hay una leyenda negra, hay una especie de mitología perversa en contra de los españoles en la historia de México, en contra de quien nos vino a conquistar, de quien nos vino a dominar, y por eso estamos pobres, y por eso estamos jodidos, y por eso nos robaron nuestros dioses, nuestra cultura. Esa idea de arrebato fatal, pues todavía la tenemos y fuerte en todo el siglo XIX. No de embalde todavía se solicitaban disculpas hace poco por el mandatario nacional hacia el Papa y hacia el rey de España, cosa que ya en España creo que han madurado mucho al respecto de esta leyenda negra, y creo, escuchen bien, como historiador te lo digo, hay más reflexiones acerca del papel que tiene la leyenda negra en historiadores españoles que en historiadores mexicanos. En otras palabras, nos falta reflexionar y escuchar a los demás en el sentido de otra versión que no sea tan nacionalista, de esta idea de una historia emocional fundada en que nosotros salimos adelante por nuestros propios recursos. Pero la época de la Nueva España, la época del virreinato, es donde nosotros como cultura tendimos a formarnos, tendimos a aprender sobre lo religioso, los gremios, las cofradías, las fiestas, la esperanza hacia la creencia de la Virgen de Guadalupe, toda la gama de santos que existen aquí, las universidades, hay más universidades en el siglo XVI aquí en el virreinato que todas juntas en Europa en ese siglo. Así que un pueblo de saqueados, de robados, no conviene tanto ya para una historia y poder entender de otra manera la grandeza escondida que hay en México. Siempre aceptando la aculturación, es decir, la mezcla entre Europa y los pueblos indígenas. Todavía domina una historia binaria entre indígenas contra españoles, a tal grado que la maestra el 22 de marzo cita algo al final en esta clase de Aprende en Casa. Lo voy a citar de forma profesional. Dice: es impresionante el maltrato que padecieron los pueblos indígenas. Esperamos que la historia nos ayude a no repetir estas actitudes y a tener conciencia que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos. Esta cita donde la historia no hay que repetirla es un gran mito, es un gran error de interpretación, porque ningún espacio, ninguna práctica, ninguna situación se repite. Nadie puede repetir la propia historia, nadie. Si quieres repetir un momento en tu vida, no te va a salir, porque todas las situaciones son diferentes.
Y el solo hecho de que tú quieras repetirlo, ya no eres el mismo. La historia no se repite. Y aquí también tenemos en esta cita que les leí la idea de que somos iguales en dignidad y derechos. Ya es un discurso pues ya del moderno, del siglo XVIII para acá. Eso es lo que nos hace falta entender, que toda interpretación tiende a hacer unos anteojos que no nos permiten ver lo que realmente sucedió, entre comillas, porque eso nunca lo vamos a poder entender. Más bien entonces hay que ver cómo vemos, cómo observamos, con qué criterios observamos a los demás, incluyendo al pasado, incluyendo a nosotros mismos. Nunca se repite tampoco una interpretación hacia los demás. Si la historia es irrepetible, también es irrepetible una interpretación. Nunca vamos a poder entender dos veces de la misma manera. Cuando tú lees un libro o un texto, la segunda lectura, la tercera y la cuarta son diferentes. Todas interpretaciones son diferentes. Hay una leyenda negra, es decir, una tendencia a moralizar de forma negativa todo lo que hicieron los españoles en contra de los nativos, como si los nativos hubieran estado en un lugar paradisiaco, en un lugar de peace and love, en la época prehispánica, del mundo azteca hacia atrás, y como si ellos no hubieran conocido la guerra, la muerte, la dureza de la vida, el enfrentamiento, el saqueo de esclavos para tenerlos como cautivos un rato y después combinarlo con la práctica del canibalismo. Pues toda esta dureza parece ser que viene a ser escondida y achacada a una época perversa y fea y mala, que no debe repetirse, que es el maltrato de los indígenas. Pues aquí la conquista en México y la colonización, y esto ya está profesionalmente investigado, la hicieron no los españoles, sino los nativos que se unieron en contra de otros grupos, en este caso de los aztecas. Y luego los aztecas también se aliaron con los españoles para atacar a los chichimecas que no lograban vencerlos antes de la llegada de los cristianos. Entonces, hay que ver esto como un antecedente de que los españoles no fueron los que en estricto vinieron aquí a corromper y a matar, ¿sí? El mismo Cortés castigaba no solamente a indígenas, ¿sí? Porque sí fue dura y sí hubo muerte por parte de españoles, pero también se aplicó la justicia. Cortés llegó a darle machetazos a los pies de españoles cuando no acataban las normas o hacían violencia extrema en contra de indígenas. Entonces, hay que ver de otra manera otras situaciones que no están en la historia tradicional. Pues luego te comentan que si nos hubieran conquistado los ingleses hubiera sido mejor. El hubiera no existe en historia como en tu vida personal. Inglaterra, si nos hubiera conquistado, entre comillas, ahí sí podría pasar la leyenda negra, posiblemente, porque los canadienses, la población indígena, fue aniquilada en el 95% por los ingleses. En Australia fueron masacrados los aborígenes en un 80% por los ingleses. Y si no mataron a los indígenas del sur de Estados Unidos, los ingleses, fue porque había colonias españolas. Entonces, hay que darle más justicia a los actores históricos, en este caso a los cristianos, a los españoles, que pues ofrecieron una nueva Europa a este reino
a estos reinos, prehispánicos, que tenían sus cualidades, sus estructuras, por supuesto con sus jefes indígenas, que después vino en la época colonial, en la época de la Nueva España, a convertirse en encomiendas, a esta estructura económica que aprovecharon los cristianos, las estructuras prehispánicas, para imponer la encomienda, es decir, la explotación del trabajo a cambio de protección, ¿sí? Y a cambio de el ofrecimiento de una religión, ¿sí? O sea, es decir, la encomienda fue una de las estructuras que sirvió para controlar a la población en dos sentidos, en lo económico y en el imaginario, en la imposición de una religión ya avasallante, donde hubo también resistencias. En el siglo XVI, en Veracruz, fines del siglo XVI y a principios del siglo XVII, pues hubo levantamientos de negros en contra de las imposiciones de los españoles aquí. Hubo también muchos levantamientos en contra de españoles. Y mucho de eso no está en la historia oficial, o sea, la historia de la resistencia. Parece ser que se tuvo que esperar hasta Hidalgo, el Superman de la historia, y ofrecer una justicia. No, aquí hubo muchos levantamientos indígenas, muchos levantamientos de negros en contra de los cristianos, que en su momento no les fue tan bien. También sufrieron el castigo de estas rebeliones indígenas y de negros. La época colonial, pues es una época donde hay cofradías, grupos de protección, grupos de organización de fiestas, de beneficencia, de decir la misa, de recibir a las autoridades, de crear hospitales, orfanatos. Es la construcción de la sociedad de lo que hoy es México. Hubo gremios de zapateros, gremios de herreros, gremios de todos los oficios que existen, con un santo protector. Era una manera donde los municipios se organizaban, los obispos y las órdenes trabajaban juntos, donde la finalidad era pues guardar un orden social. En estos 3 siglos se guardó esta orden social porque era una sociedad jerárquica, era una sociedad donde era muy difícil que accesaras a otro nivel social. Pues no se diferencia mucho como ahora, no se diferencia mucho. En esta época de la Nueva España, pues cabe decir que, como continúa la leyenda negra, pero hoy todavía existen gobernantes como Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, que dice que por decreto quitó el Día de la Raza y dice va a ser el Día de la Resistencia Indígena. Y se quitan las estatuas de Colón, se destruye toda la simbología de lo que significa la historia, y aquí ya es una mezcla entre populismo y pues falacia, que son hermanos de origen. La población indígena pues tenía protecciones de leyes, había leyes de indias que protegían a los indios. Si bien existía también las leyes de Burgos, el derecho de petición, no existía la idea de que sí te podías reelegir como virrey. Duraban 3 años los virreyes y te podías reelegir otros 3, pero no existía la idea de pues yo voy a hacer mi campaña, ¿no? Se gasta hoy más capital en las elecciones, en lo político. Hoy cuesta más la democracia que en la época que los gobernantes aquí en la Nueva España. Bueno, la revolución de la imprenta hace que se generen pues un estado donde la lectura revolucionó la cultura, gracias a la imprenta, los mensajes, el grabado. Toda esta época
inicial del siglo XVI, donde el barroco es una expresión del colorido y la participación de la cultura azteca respecto a sus formas de hacer, de pensar, en los colores, en las líneas no rectas. Hay un menosprecio, en otras palabras, de la cultura cristiana española por la historia oficial. Bueno, pues hasta aquí le paro. Vamos a dejar una galería de tareas posibles que quieras hacer. Quiero felicitar a los que pues trabajaron en el trimestre pasado, y que todavía hay pues la posibilidad de que hagas un buen papel en el año, en tu segundo de secundaria. Pues yo me despido y cuídense mucho. Nos vemos.